bien la ley de educación va a seguir teniendo el mismo número, 18.437, los sentidos que se alteran a través de la LUC, ya sea anulando, derogando o cambiando artículos en su redacción, suponen un nuevo ordenamiento legal. Estamos frente a una nueva ley de educación, un nuevo marco legal. Estos comentarios realizados por Pablo Martínez nos introducen en la temática de la entrevista de hoy. Para comenzar a problematizar los posibles alcances de las transformaciones introducidas por la LUC, en el marco legal educativo uruguayo estaremos invitando a intercambiar con el Grupo de Estudios en Políticas y Prácticas Educativas a diferentes investigadores sobre la educación. Intentando aprender desde algunas experiencias anteriores y regionales, en algunos puntos similares, realizaremos una parada estratégica en esta oportunidad por Chile. El caso chileno en su historia reciente de reformas educativas comparte cierto sentido introducido por la LUC, el de estrechar la relación entre lo público y lo privado en el campo educativo. Esta relación adquiere relevancia temática desde sus posibles impactos en la reconfiguración del sistema educativo y ubica una serie de análisis principalmente en lo que denominaremos disputas en torno al carácter público de la educación. En base a la experiencia académica y el trabajo de tus publicaciones sobre el proceso de privatización de la educación en Chile, es que nos gustaría consultarte sobre los puntos en contacto y similitudes que puedes ir encontrando con las propuestas presentadas en el capítulo sobre educación de la LUC. ¿Quién dice? Quizás el intercambio también nos permita realizar un ejercicio también de prospección sobre los posibles escenarios de la educación en el Uruguay. Para este grupo es un verdadero agrado contar con la presencia del docente e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y director de la Fundación Nodo 21, profesor Víctor Orellana Calderón. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir con nuestro pueblo hermano que es el Uruguay. Fundación Nodo 21 es un centro de acción y pensamiento que hemos fundado algunos colegas y compañeros por allá por el año 2011 para tratar de colaborar de la manera en que nosotros podíamos al esfuerzo de superar un ciclo político neoliberal en Chile, que es el ciclo político, o sea, el ciclo de neoliberalismo quizás más prolongado, porque nosotros tuvimos una introducción temprana del neoliberalismo ya en los 70, y el ciclo también de neoliberalismo más profundo, ¿no? Porque ha producido una transformación radical de la sociedad chilena. Y a pesar de que nosotros recuperamos la democracia formal el año 1990, esa democracia formal no significó un retroceso del neoliberalismo, sino todo lo contrario. Por lo tanto, nos pareció y nos parece que hay que seguir bregando por la salida y la ruptura de ese ciclo histórico, y para eso nosotros hacemos nuestro aporte en la Fundación Nodo 21, vinculado a los procesos de surgimiento también de nuevas fuerzas políticas, como ha sido el caso en Chile del Frente Amplio, y en general con la izquierda, ¿no? En el Frente Amplio en el Frente Amplio chileno, a diferencia de la experiencia uruguaya, es una fuerza política joven, y también hay expresiones de la izquierda muy relevantes fuera del Frente Amplio, y nosotros trabajamos, digamos, con distintos movimientos sociales, actores políticos, y también actores institucionales de la educación. Bueno, partir diciendo que las reformas neoliberales en educación, bueno, en general, pero en educación también tuvieron su inicio en la dictadura de Pinochet, básicamente el año 81, ¿no? Que es cuando se introduce el primer paquete de modificación legal, y esta reforma, lo que hace básicamente la reforma dictatorial es introducir las condiciones de posibilidad para el mercado, ¿no? Y esto supone alterar la relación del Estado con la educación pública. Ya el Estado no se relacionaría con la educación pública como si fuera parte del mismo en cuanto a Estado, sino que se relacionaría en un sentido subsidiario, es decir, el Estado apoyaría a los individuos, que a su vez tendrían la libertad de elegir entre proveedores públicos y proveedores privados. Se introdujeron distintas reformas, pero quizás la más importante es la del financiamiento. Esto implicaría que los recursos públicos a la educación empezarían a ser vía subsidios a la demanda, lo que se conoce como vouchers, que es el nombre, el anglicismo para llamarle, ¿no?
Ahora, esta primera etapa fundamentalmente cambia la relación del Estado con la educación pública bajo un ideario muy anti-educación pública. La dictadura chilena hizo todo lo que pudo por destruir la educación pública que se había construido en los siglos XIX y XX, todo lo contrario de la experiencia uruguaya, ¿no? Ahora, al finalizar la dictadura, el año 1990, la educación pública chilena sigue siendo mayoritaria en todos los niveles educativos. Por lo tanto, el gran fenómeno de la expansión mercantil de la educación chilena y de la universalización mercantil ocurre paradojalmente bajo gobiernos civiles, ¿no? Hay un crecimiento paulatino de la educación privada, pero yo diría que ya es durante los 90, y sobre todo a finales de los 90, en que las políticas en ese momento de la alianza de la concertación por la democracia, que era la alianza gobernante con discursos de centroizquierda, una alianza que incluye a la democracia cristiana y al Partido Socialista, ¿no?, como eje de sus partidos protagonistas. Ahí hay un debate dentro de esa coalición y terminan imponiéndose los sectores más neoliberales durante los 90. Y es a finales de los 90 en que ya se introducen reformas, digamos que de manera más decidida, apuntalan la expansión, la regulación de los mercados educativos, ¿no? Y es allí cuando la educación empieza a revertir la proporción de la matrícula, y ya durante las décadas siguientes comienza una expansión vertiginosa de la educación superior que llega a una cobertura prácticamente universal, y Chile ya consolida sus coberturas universales en enseñanza básica y en enseñanza media, pero de la mano del mercado, ¿no? De la mano del mercado y con un tremendo gasto de recursos públicos, y eso va a ir cambiando, y ahí va a ir, digamos, organizando una determinada manera de concebir la educación, que es lo más importante, digamos, una determinada idea de lo que es la educación. De repente podemos profundizar en eso, ¿no? Y ahí yo, en ese paquete de reformas introducido durante los 2000, finales de los 90, por supuesto, encuentro similitudes con la discusión de ustedes de la LUC, ¿no? Porque hay muchos elementos que se cruzan, ¿no? Básicamente, el problema que había en los 90 eran de falta de recursos. La educación chilena tenía pocos recursos para funcionar, y también tenía un problema de rendimiento, de calidad, como se discute habitualmente, ¿no? Se había hecho una reforma ambiciosa desde el punto de vista curricular el año 94, que luego, bajo las mediciones, tú sabes que Chile tiene un sistema estandarizado de medición de los resultados educacionales, en la prueba SIMSE, que significa Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Se identificaba calidad con estos resultados en pruebas estandarizadas. El SIMSE es un invento de la dictadura militar, tiene un antecedente un poquito antes en el PER, pero el SIMSE no era una prueba como va a ser después, y esto es importante manejarlo, ¿no? Porque una de las ideas principales que yo quisiera transmitirle a ustedes es que el inicio de los procesos de privatización es una cosa, pero su desarrollo es otra. Y los mercados educativos no tienen nada que ver con la idea que los promotores del mercado tienen. Por lo tanto, hay una serie, la crisis educacional chilena tiene una serie de consecuencias no buscadas, incluso por los neoliberales. Entonces, el propio SIMSE, que era una prueba estandarizada, luego, durante los 2000, como les comentaba, va a ser modificada, y sobre todo se le van a vincular muchos elementos de financiamiento. Entonces, para sintetizar las reformas de la época y los discursos a los cuales tú referías, se planteó lo siguiente: tenemos un déficit de rendimiento, la reforma curricular no está dando los resultados, Chile no tiene una buena calidad de la educación, pero al mismo tiempo nos faltan recursos. Entonces, lo que se hizo fue, vamos a aumentar recursos sobre la base de lo que se llamó en el momento más estado evaluador, sobre la base de evaluación de resultados. Y eso se hizo en un contexto de mercado. Para ser, digamos, breve, hubo un conjunto de paquetes en la educación superior, de paquetes legislativos,
se instauró la acreditación obligatoria de programas, es decir, la acreditación de carreras y universidades para poder acceder a recursos públicos, pero organizados como vouchers, básicamente crédito. Hubo un crédito que se diseñó con garantía del Estado, el Estado garantizaba un crédito privado de los estudiantes, eso es la educación superior, y en la educación escolar se crearon varios sistemas de medición del rendimiento de los profesores, en lo que se llama el Sistema Nacional de Desempeño Docente, rendimiento de las escuelas, medidos por el CINSE, y cada vez más los aumentos de presupuestarios estuvieron vinculados al rendimiento, sea de los profesores, que se empezaron a evaluar, y de hecho su salario depende de manera muy importante del resultado de estas evaluaciones docentes, y los aportes a las escuelas también comenzaron a depender de sus resultados, ¿no? En la idea de este Estado evaluador. Yo creo que hay ecos de esta discusión un poco en lo que están viviendo ustedes ahora, digamos, es un gobierno que es nítidamente de derecha. Lo irónico y lo paradójico es que esta reforma, que en todo el mundo se entiende en parte del enfoque neoliberal a la educación, en Chile fueron presentadas como reformas de carácter progresista, ¿no? Entonces, ahora, instalado esto en los 2000 bajo el discurso de aumentar la eficiencia y de aumentar la calidad, se discutió prolíficamente, digamos, sobre distintos instrumentos, una discusión muy, muy importante. Pero yo diría que ya a finalizar la década, en la segunda mitad de los 2000, este sistema empieza a hacer crisis. Porque es un sistema que ni logró resolver la calidad, o sea, se mantiene en una situación de desempeño pobre, a pesar de toda la evaluación y todo, pero además se agrega un segundo elemento, que ya en la segunda mitad de los 2000 es muy clara y muy nítida la segregación de la educación chilena, que es el efecto que tiene siempre el mercado, ¿no? Que el mercado diversifica, estratifica, segmenta, y aplicado a la educación, por supuesto, el mercado produjo básicamente tres sistemas educacionales sin conexión uno con otro, o sea, un sistema para las élites, un sistema para el resto de la población, un sistema para los sectores más marginales. Se da la paradoja que la educación pública, la educación estatal, lo que logró sobrevivir de educación escolar estatal, empezó a ser considerada una educación para pobres, ¿no? Y empezó a concentrarse en los sectores de más bajos recursos, siendo mayoritaria la educación privada, pero de todas maneras segregada, y naturalmente esta segregación, que luego se trasladó en la injusticia de las oportunidades educacionales, generó movimientos de protestas muy importantes del año 2006 en adelante, pasando por un movimiento muy fuerte que hubo en Chile el año 2011. Un aspecto que nombraste y estaba bueno también profundizar, era esto de la concepción de la educación. ¿Cuál era la concepción en un sentido y en otro, y cómo eso se iba reconfigurando? Claro, porque los países occidentales, y en general las repúblicas, ¿no?, tienen vinculada la educación a la idea de construcción de la nación, porque la nación se basa en unas comunalidades territoriales, culturales, pero debe ser construida, digamos, lo común. Y eso implica que la educación básicamente se entiende dentro del campo de la cultura, de las ideas, de lo que propio Rousseau le llamaba el cultivo, ¿no? El cultivo de la vida. Pero cuando viene el neoliberalismo, sobre todo con la teoría del capital humano, la educación empieza a ser entendida como un factor de producción, ¿no? Y por lo tanto, en una sociedad donde lo que hay para la justicia social, como en la sociedad chilena, no son sistemas de bienestar, sino que son competencias entre individuos, la competencia por educación se transformó en el principal problema, digamos, ¿no? Porque la educación ya era para formar habilidades y para formar capital humano, y este otro principio de la educación como constructor de la nación y de lo común quedó totalmente desplazado. Mira, permíteme hacer un matiz sobre el problema del individuo. Hay una discusión sobre, en educación, ¿no?, hay una discusión entre socialización e individuación, es decir, que la educación de alguna manera ayuda a las dos, ¿no? La educación produce socialización, porque produce lo común, la nación a lo que pertenecemos, pero también produce individuación, en el sentido de que, por ejemplo, la educación te da elementos para construir un espacio íntimo, ¿no?, de tus reflexiones, que luego, por ejemplo, se expresa en el arte, la literatura,
se expresa en cómo los sujetos organizan su mundo interior, ¿no? Su mundo privado, por decirlo de algún modo, ¿no? Se vuelven individuos únicos. La introducción del neoliberalismo en educación no es que privilegia al individuo por encima de lo colectivo, es que más bien mercantiliza ambas cosas. Entonces ya la preocupación colectiva sobre la educación queda reducido en una preocupación sobre las capacidades productivas del país, y en el individuo queda reducida a el esfuerzo de él mismo por, entre comillas, agregarse valor, ¿no? Esto está hasta en la publicidad en Chile. Yo no estoy descubriendo nada, hay publicidad de instituciones de educación que en Chile dicen agrégate valor, ¿no? Entonces, esa concepción es tremendamente dominante en la discusión chilena, introducida, yo diría, principalmente por la concertación, ¿no? En la idea de la igualdad de oportunidades y que con la educación tú vas a lograr ascender socialmente. El balance que podemos hacer ya después de décadas de ese discurso es que ese discurso, además de ser economicista, es ideológico. O sea, las cosas no funcionan así. Entonces, la movilidad social prometida no depende de las políticas de capital humano. En esto, John Goldthorpe, este investigador británico, ha sido muy insistente, ¿no? La movilidad social depende de otros factores, digamos. Si yo me dedico a generar credenciales, lo que voy a hundirme es una devaluación de credenciales. No voy a producir movilidad social necesariamente por eso. Entonces, es muy importante, yo diría, advertir en eso para el caso de la experiencia uruguaya, que los discursos del capital humano, de la eficiencia, de la medición de los resultados, el trato equivalente entre lo público y lo privado, porque ya la educación, en la medida de que no es para construir la nación, es como un negocio que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Todos esos discursos no terminan como sus promotores creen. No terminan como sus promotores creen. Terminan de otro modo y terminan en unas crisis muy grandes, en gran medida porque la educación como mercado, y acá quizás profundizo, la educación como mercado no se comporta como un mercado competitivo. Es decir, si uno tuviera que hacer una analogía, la educación no se comporta como el mercado industrial, ¿no? En que yo tengo que agregar calidad, agregar valor para ser competitivo en el mercado, que era como creía Friedman, que iba a hacer el mercado educacional. Friedman pensaba que las escuelas iban a competir, y como iban a estar obligadas a competir, los clientes, es decir, las familias, iban a elegir la mejor escuela, y eso iba a generar un círculo virtuoso. Eso no simplemente no funciona así, no lo estoy diciendo yo, lo dicen 40 años de investigación acumulada en la materia. La educación funciona de otro modo, y si uno tiene que hacer una analogía, más bien se parece a las dinámicas de la renta. Es decir, se parecen a las dinámicas inmobiliarias, ¿no? O sea, en la dinámica inmobiliaria, el valor de una casa no depende de la calidad del ladrillo, depende de su lugar donde está emplazada, ¿no? Depende de su, como dice Martinson, la educación es un bien posicional. Entonces, por ejemplo, la educación de las élites tiene un precio infinito, que no se determina por la calidad del servicio ofrecido. De hecho, hace poco se han publicado muchos estudios en Chile que demuestran que la calidad de la educación particular de élite chilena es muy mala, y que la élite chilena recibe la calidad propia de la media europea, digamos. O sea, pagan un montón de dinero por ser obreros europeos en términos de sus habilidades, que son las que les interesan a ellos. Entonces, lo que ocurrió en Chile, y esto es un aporte de Chile a la experiencia que ojalá nuestros vecinos pudiesen observar precisamente para no imitarla, es que lo que terminó pasando en Chile fue que se construyó una especie de lo que yo le llamo el extractivismo de humanidad. O sea, el negocio rentista de la educación terminó construyendo un espacio de acumulación tremendo en base a las credenciales, que no produjo mejor educación, pero que sí aumentó el nivel de explotación, para ser claro, ¿no? De una manera brutal sobre la sociedad, al grado que hoy día la educación chilena tiene 2 pruebas estandarizadas que son muy importantes, que es el CINCE, sistema, lo que ya les comenté, y la prueba de selección universitaria. La crisis con este extractivismo de humanidad es tan grande que ninguna de las 2 pruebas se puede llevar adelante. Se requiere fuerza policial. Y el gobierno, de hecho, ahora con la excusa del COVID, suspendió el CINCE, pero en el mundo de la educación se sabe que el CINCE ya no se puede aplicar
los profesores no lo van a contestar, los estudiantes no lo van a contestar. Y PSU, que es la prueba de selección universitaria, se aplica con mucha, mucha dificultad. Volviendo a esta lógica de la competencia aplicada al ser educador, ¿no? Al trabajo docente, y cómo tengo que competir. Primero fue la escuela que tuvo que competir por financiación, o primero fue el individuo, al docente, al que se le obligó a competir para vincular con la remuneración. ¿Cómo ambas, se hace ambas simultáneamente. ese movimiento de vinculación de rendimiento, remuneración? Y si fue primero se da, de colectivos o individual. Se da a dos niveles. Primero, se instala la ideología del mejoramiento de la escuela como si la escuela fuera una fábrica aislada, ¿no? Entonces, las escuelas compiten por asignaciones particulares, ¿no? Que son componentes de la subvención que reciben. También hay otro componente que ha aumentado mucho, que es un componente por la vulnerabilidad de sus estudiantes. Y esto precisamente ha estimulado lo que nosotros le llamamos el lucro con la pobreza, ¿no? O sea, claro, la pobreza deviene objeto de lucro a partir de mayores aportes públicos. O sea, hay una cápita de estudiante, sí, la escuela pelearía por una cápita por el estudiante, y después habría otras subvenciones por las cuales ahí se miderían las pruebas estas estandarizadas. Perfecto, exactamente. Y hay incentivos al desempeño colectivo de la escuela, claro. Y hay incentivos al desempeño colectivo de la escuela, pero también al desempeño individual de los profesores. Y la discusión vinculada, que se llama de la eficacia de los profesores eficaces, ataca el problema de los docentes como particularidad, o sea, su salario, y ahí vienen muchas políticas de evaluación docente. Y luego en la discusión del rendimiento de las escuelas, ¿no? Aparece el paradigma del mejoramiento escolar, que intenta, a partir de herramientas como la del liderazgo directivo, que se le da mucha importancia en Chile, tratar de, digamos, como gerentes, ¿no? En vez de directores, como gerentes de escuela, tratar de aumentar el desempeño general. Y ambas se dan de manera, yo diría, simultánea, aunque tienen, por supuesto, sus diferencias y su distinta especialización. Por ahí, y digamos, ese paradigma en Chile es más normativo que analítico. ¿En qué sentido, digamos? Explica menos y en realidad se usa más bien como base de cómo debiesen ser las cosas. O sea, a ver, es una discusión fundamentalmente de políticas prescriptivas, como dirían los estudios de inspiración Foucaultiana, ¿no? O postestructuralista. O sea, la educación chilena está entretejida de manera brutal por mecanismos prescriptivos, performativos, al grado de que el gran reclamo de los docentes es porque ven disminuida su autonomía, ¿no? Entonces, es irónico, ¿no? Pero el afán por la competencia no produjo menos burocracia, produjo más burocracia, produjo más normas prescriptivas, produjo menos libertad. Y esto es tan así que lo reconoce incluso gente de derecha. Yo recuerdo en la discusión de la última reforma educacional chilena, incluso gente de derecha diciendo que el Estado era demasiado, cancelaba mucho la autonomía de los sujetos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los discursos de la competencia no tienen que ver con la eficacia, ni tienen que ver con la autonomía. Terminan en más burocracia que la que tú tienes en los sistemas públicos. Es tanto esto que el gobierno de Sebastián Piñera, que no es de izquierda, ¿no? Convocó al inicio de su mandato a una comisión para terminar con la burocracia en la educación chilena, y una burocracia que no tiene otro origen que estas reformas neoliberales, porque tú tienes que rellenar evaluaciones, establecer una serie de cumplimientos de metas, ¿no? Que se transforman luego en lo que los sujetos tienen que hacer. Entonces, ya la construcción de la nación se olvida de eso, y el problema es el CINSE, el problema es la PSU, el problema de las universidades es la acreditación, el problema de los académicos es publicar paper y artículos indexados, suma y sigue, ¿no? Sí, y eso genera un montón de burocracia. Al Estado como que en cuarta libertad, si ese elefante
burocrático a través de la eficiencia. Al grado que el Estado chileno es tan prescriptivo, burocrático, que ya parece no tanto como lo prometieron los neoliberales, sino que se empieza a parecer a estas cosas decadentes de los socialismos reales del este, ¿no? Yo siempre por eso pongo el ejemplo de Chernobyl, ¿no? Porque la explosión de Chernobyl, un poco haciendo la analogía, la explosión de la educación chilena, el razonamiento del sujeto que lo observa empieza a ser un razonamiento burocrático, no sustantivo. Entonces, eso pasa mucho en la educación chilena, ¿no? que ante su crisis se reacciona como un burócrata, digamos, en vez de reaccionar ante la explosión como hecho sustancial, ¿no? Por ende, lo que está en el futuro, a las políticas de rendición de cuentas y de competencia en la escuela, lo que está en el futuro no es autonomía ni más libertad. Eso me parece ser que, digamos, porque a veces quienes somos críticos de esas políticas, hacemos una crítica que acepta sus presupuestos, y por lo tanto, que acepta que van a ser esas las consecuencias de esas políticas, y nosotros, por lo tanto, empezamos a tener discursos contra la competencia y a favor de la colaboración. Yo estoy muy a favor de la colaboración, por supuesto. Creo que los sistemas educacionales tienen que ser fundamentalmente colaborativos, pero quienes defienden las políticas de privatización tampoco están a favor de la competencia, ¿no? Tampoco están a favor de la autonomía ni de la individualidad, como traté de decir al inicio. O sea, las escuelas chilenas tienen menos autonomía, los profesores chilenos controlan menos su trabajo, y los estudiantes chilenos tienen menos independencia para construir sus caminos en la educación, y están obligados a, lamentablemente, reducir su experiencia formativa al entrenamiento para pruebas estandarizadas. Quedaba pensando que viene en la línea de esto que preguntaba Guilla y lo que vos venías explicando, que ahí un poco el tema del liderazgo de las direcciones de los centros educativos tiene como la misma consecuencia, ¿no? En esto de cuáles son las consecuencias cuando se le otorga como esa parte más gerencial al director o a los cuerpos de direcciones de los centros educativos. Capaz que contarte, Víctor, que es una de las propuestas que ya se votó en el capítulo sobre educación, que tiene la ley de urgente consideración, este monstruo de 500 artículos, que lo cambió todo, y habilita que el director del centro educativo pueda como que elegir la plantilla, ¿no? Eso en Chile fue muy... La docente muy quedaría como por otro lugar. Claro. En Chile eso fue un discurso de mucha importancia para las élites políticas, porque implicaba desarmar una de las pocas conquistas que los profesores habían logrado en la transición a la democracia, que era el estatuto docente, ¿no? Ahora, permítame hacer un punto ahí con lo que señalan. A veces nos olvidamos que en la medida de que la educación no es principalmente la producción de un rendimiento, más bien la producción del rendimiento está al servicio de la construcción de voluntades y de procesos sociales y culturales. Esto, mira, para poner un ejemplo, ¿no? Yo no estoy en contra del entrenamiento, pero el entrenamiento, ¿para qué? ¿Para qué? No es el sujeto al servicio del entrenamiento, es el entrenamiento al servicio del sujeto. Entonces, en la medida de que la centralidad de la educación se le reduce a un desempeño técnico, su construcción política como organización se reduce a la gestión. Yo estoy a favor de la gestión eficiente, tendría que estar loco para estar a favor de la ineficiencia, ¿no? Pero el paradigma del liderazgo directivo nos hace olvidar que el problema de la escuela es un problema político, que en el fondo el sedimento para encarar ese problema es el problema de la democracia. Y por lo tanto es el problema de la organización de la escuela como parte de la democracia. Por supuesto que en democracia también hay que gestionar. Bueno, por supuesto que eso es importante, ¿no? Pero de lo que se trata en la escuela es de construir una escuela democrática. Y a mí me parece que, en ese sentido, la palabra liderazgo, en términos analíticos, ¿no? Analítico, no agrega nada a la palabra política.
Entonces yo me quedo con ese término, con político, con democracia, porque me parece que ahí hay más, digamos, tradición, hay más reflexión que en la palabra liderazgo, porque yo pregunto, ¿no? La diferencia es que en la democracia medios y fines se discuten. Tú discutes los fines y discutes los medios. ¿Mm? En cambio, el líder tiene los medios establecidos por el dueño. Porque el liderazgo, ¿hacia dónde? ¿Liderazgo para qué? Es el privado, como sostenedor se llama en Chile, como propietario de la educación, el que pone los fines. Por lo tanto, la reflexión para el director de escuela queda reducida a la gestión. Fines privados. ¿Me entiendes? Entonces los fines los establece en el fondo, esto es muy antiguo, ¿no? ¿Por qué el capitalismo controla el desarrollo de distintos espacios de la sociedad? Porque es el capital el que decide dónde invertir. ¿Mm? Digamos, si por ejemplo el problema automotriz fuera discutido democráticamente, tendríamos que deliberar si queremos o no queremos autos, cómo queremos que sean las calles, pero como eso lo ve el mercado, los nuevos modelos de autos son puestos por el capital, por lo tanto al gerente de la empresa de autos no le queda más que gestionar ideas que vienen desde arriba, ¿no? Yo creo que ese es el modelo que se instala en la educación y por lo tanto termina, como termina todo el discurso del liderazgo, básicamente en discursos de carácter motivacional, como que el director tiene que motivar, y ahí ya pasamos a una especie de, nos vamos por un abismo, yo diría, de irracionalidad, y ahí hay un paso al coaching y un otro montón de cosas que andan dando vuelta por ahí, que yo diría que de pedagogía no tienen mucho, ¿no? Me imagino que tenés conocimiento de este capítulo sobre educación en la Ley de Urgente Consideración acá. ¿Qué impresión te generó? Bueno, primero te motiva a vincular primero yo diría, a tu tradición, trayectoria investigador? claro, mira, primero a ver, durante los 90 hubo con mucha energía una estrategia de privatización en América Latina que fracasó o que tuvo un revés importante. Yo diría que esa estrategia de privatización, como se llamaba en el momento, se hablaba de la privatización salvaje. Y de hecho en Uruguay las fuerzas sociales y de hecho las fuerzas políticas lograron detener varios procesos de privatización, uno de ellos, bueno, que nosotros acá en Chile lo veíamos con mucha atención, porque precisamente en Chile no éramos capaces de detener esos procesos, ¿no? Yo diría que los defensores de la privatización entendieron sus errores y plantearon ya no la alternativa de la privatización salvaje, sino que lo que yo le llamo una especie de, como si hubiesen leído a Gramsci, ¿no? De privatización gradual, ¿no? Privatización gradual. Y yo diría que el capítulo de educación de la LUC está escrito con aquellas reformas que parecieran no ser centrales, ¿no? Parecieran no ser centrales, parecieran no querer barrer de cuajo la tradición importante de la educación pública uruguaya, yo diría la más avanzada del continente, sin duda, por lo menos de Sudamérica. Pero sí establecen elementos clave, ¿no? Que van en la línea que yo les estaba señalando, que introducen no solo estos discursos, sino que cambian estructuras de dirección de la educación bajo estos principios, y que yo diría, quizás en algunos sectores con buena fe, quieren introducir elementos de dinamismo a los problemas burocráticos de la educación pública, ¿no? Lo que yo les diría es que estas reformas no terminan en una educación competitiva, innovadora, de calidad, con menos burocracia. Terminan mal. Y el caso chileno, cuando ya los estudiantes se rebelan a ingresar a la sala, porque eso es lo que significa que no quieran rendir las pruebas. Significa que hay un rechazo global a la educación, que termina en el estallido social. No es solo el tema de la educación, hay muchos más, pero que termina en una protesta muy grande. Es decir, acá el destino es otro. Entonces, yo les plantearía que
tuvieran atención en estos elementos como de gestión que parecen ser técnicos, y ahí está este discurso de la endoprivatización o de la privatización encubierta, que son algunos conceptos que se han elaborado, que por supuesto permiten describir lo que hace la LUC, sobre todo en la dirección de la educación pública, que en el caso de ustedes tiene un alto nivel de determinación de los docentes, que es lo primero que ellos van a tratar de revertir, ¿no? Porque lo que requiere siempre el neoliberalismo es el control tecnocrático de estos servicios, ¿no? Porque así la tecnocracia se entiende directo con el capital, con el privado. El trabajo le corresponde literalmente trabajar, no decidir. Por eso los discursos sobre directores son del liderazgo directivo, no de establecer fines. Los discursos son sobre el rendimiento de los docentes, no sobre la participación. Insisto, esta ideología no tiene mucho de pedagógico. Toma algunas modas pedagógicas y las reinterpreta. Ahora, permítanme decir una cosa, sí. El mayor aliado de los discursos de privatización inteligente o compleja que ahora tiene la derecha es la propia crisis de la educación pública. Y esto quizás a quienes defendemos la educación pública nos cuesta más reconocerlo, pero lo cierto es que desde el debate de los años 60, la educación pública, yo diría en el mundo, con mayor énfasis en América Latina, pero en el mundo ya experimenta cierta crisis de sentido y cierta capacidad en construir unas pautas y unos lenguajes comunes. Yo siempre pongo como ejemplo el movimiento de los terraplanistas. El movimiento de los terraplanistas es una demostración de que la educación moderna requiere ser reinventada. Porque no es posible que millones de personas y miles de personas, no sé si son millones, pero sí son miles, son quizás cientos de miles de personas, sean idiotas, ¿no? Ahí hay un problema nuestro, colectivo, de construir unos lenguajes y unas experiencias comunes, ¿no? Esto se traslada a un problema que tiene la educación en América Latina, que es el de la cobertura, ¿no? La educación pública en América Latina no fue capaz de construir coberturas universales, es decir, de universalizar el modo de vida moderno, ¿no? El modo de vida de los sujetos ilustrados que íbamos a construir, que era la promesa de la educación. En el caso de uruguayo, por ejemplo, yo siempre me ha sorprendido que una sociedad culta como la vuestra tenga un nivel de deserción tan importante en la enseñanza media. Y yo no tengo duda que esa falencia de la educación pública uruguaya va a ser el principal aliado de las fuerzas que buscan su privatización, porque van a plantear que la educación pública no es capaz de alcanzar coberturas universales en educación media. Yo no estoy defendiendo la privatización. Es el indicador más, por supuesto, sí, eso, mira, por la posición. Yo no tengo duda de eso, pero lo que quisiera decirle a ellos que esa historia termina mal. No termina elevando el nivel de vida de esos jóvenes, termina bajando la educación a la situación que ya tienen y credencializándola. Lo que es el problema de la sociedad chilena. Hay varios estudios que se han hecho en competencias básicas de la sociedad chilena, y vistas desde el punto de vista del lenguaje lógico formal y de algunas competencias laborales básicas, la sociedad chilena tiene un desempeño muy pobre considerando su alto grado de escolaridad, ¿no? Yo no quiero decir con esto que la gente sea tonta, todo lo contrario. Acá hay una discusión y a veces una confusión entre cognición y el lenguaje formal que utilizan ciertas pruebas, ¿no? La gente es igual de inteligente y de hecho la inteligencia está en toda la sociedad y es cosa de conversar con alguien para darse cuenta. La educación no construye ni inventa la inteligencia, pero sí la organiza. Y lo que tenemos en Chile es que los procesos que son muy creativos, ahora con el estallido social, los procesos de elaboración, por ejemplo, de creación colectiva, popular, son brutales, son increíbles. El arte, la música, pero no hemos encontrado una síntesis que permita esas formas de producción y de creación espontánea de los sujetos, transformarlas en una energía que la vinculen con el legado cultural de la sociedad moderna, ¿no? Con toda la cultura que ello implica hacia atrás, con la ciencia, con las humanidades, y ese vínculo es el que nos cuesta, ¿no? Y yo diría, para construir ese vínculo,
y construir ese sujeto ilustrado, ¿no? Con poder sobre sí mismo, que sabe su lugar en la historia. Había una frase muy bonita de Gramsci que era: no se estudia latín para traducir un texto, se estudia latín para saber el lugar que se tiene en la civilización, para sentirse parte de una historia. Es por allí, digamos, que yo creo que estamos fallando, y lo que hace el mercado no es resolver eso. El mercado simplemente credencializa, y claro, introducía cierta reforma, y sobre todo con inversión privada, sobre todo si hay lucro de por medio, el mercado puede rápidamente aumentar la cobertura. Pero no porque tú tengas más hospitales, tu sociedad es más sana. En nuestro caso lo que viene pasando es que hay dificultades en la continuidad y el egreso de la educación media, ¿no? No así en el acceso, que de hecho se han generado muchos programas para poder llegar a la mayoría. Y también, nada, como que la reflexión me lleva en esto de que el ejemplo chileno, en las condiciones de posibilidad las introduce la dictadura. Me parece que hay un algo también de poder, con el diario del lunes, como siempre lo voy a preferir, pero estas cuestiones que tienen que ver con una arremetida sobre la mercantilización de la educación en el Uruguay, tiene también sus manifestaciones, empezaron como focos pequeños, pero dentro también del progresismo en el Uruguay, ¿no? Y allí hay algunos ejemplos puntuales que comenzamos como que hay que empezar, y es necesario para poder rastrear, que tiene que ver con generar ciertas condiciones para alimentar ciertos discursos que introducen ese tipo de modificaciones. Precisamente el mayor aporte a la privatización de la educación, paradojalmente, no lo hizo Milton Friedman ni los neoliberales duros, ¿no? Ellos hicieron una propuesta, pero que en su momento fue muy criticada, y con razón. Quienes más han protagonizado procesos de privatización educacional han sido gobiernos de tercera vía. No es casualidad que el complejo Loret, el grupo internacional Loret, que es dueño de muchas universidades en el mundo y en Chile tiene una implantación importante, el grupo Loret educa a más estudiantes que el Estado de Chile, ¿no? En educación superior, para que se hagan una idea, más de 150.000 estudiantes. El grupo Loret se vincula con los Clinton en Estados Unidos, tiene un vínculo con Ernesto Zedillo en México, y con la Concertación en Chile. Porque quienes más han aportado a la expansión de la educación privada han sido gobiernos de tercera vía y fuerzas políticas de tercera vía. A mí no me sorprende en lo absoluto. Por lo tanto, yo diría que incluso el Frente Amplio Uruguayo no está exento, no está a salvo de ese tipo de ideologismo. Ahora, me gustaría marcar, sí, que un aliado muy importante de ese tipo de ideologismo es la actitud defensiva de quienes proponemos la educación pública, ¿no? En el sentido de defender, no la educación pública como proyecto, que todavía es una promesa inacabada, y por lo tanto exige todavía más imaginación, más creación, sino de defender la educación pública en un sentido simplemente corporativo, es decir, lo que ya existe. Y yo diría que hay muchos, sobre todo en los procesos de formación de intelectuales y de investigadores en educación, que atraídos por algunas ideas innovadoras, terminan en discursos de tipo neoliberal. Pero hay una falencia en términos de que la educación pública, esto a mí me gusta decirlo mucho, ¿no? Que la educación pública no está en el pasado, está todavía en el futuro. Está todavía en el futuro. Entonces, quizás lo que falta, quizás lo que digamos, se demanda es la reconstrucción de la educación pública bajo un ideario de democracia más radical o más ambiciosa, y para eso hay un montón de experiencias y de literatura que la discusión neoliberal cuidadosamente excluye, desde todos los experimentos educacionales de los años 20, de lo que hacía John Dewey y la Escuela del Pragmatismo norteamericano, la Escuela Moderna española, la Escuela consolidada en Chile, las experiencias de Paulo Freire. O sea, nosotros tenemos a nuestras espaldas una experiencia muy rica, los experimentos ucranianos con la educación, que fueron muy influyentes en Vygotsky, por ejemplo, que cuando se discute sobre la psicología educacional o la psicología de Vygotsky,
se pasa a veces por alto el contexto en el cual él está inmerso en una serie de experimentos pedagógicos muy interesantes en ese momento, y quizás nos haga falta imbuirnos más en esa historia. Hay más futuro en esa historia, a veces, que en un corporativismo contra estas reformas neoliberales que además les conceden sus premisas. Entonces, por ejemplo, yo no necesito un discurso contra la competencia para rechazar la privatización en educación, porque los principales, digamos, detractores de la competencia en educación son precisamente los neoliberales, ¿no? Yo no necesito un discurso contra la teoría del capital humano, porque la teoría del capital humano es una ideología, no es un recurso analítico, ¿no? Y esto está discutido, ¿no? Por lo tanto, su concepción de la educación como capital no funciona de esa manera, ¿no? Entonces quizás nos falta más imbuirnos en nuestra historia y en nuestra experiencia para producir política, más, no para, digamos, voy a ocupar un elemento futbolístico acá, que la mejor defensa es el ataque. Apareció. La mejor defensa es el ataque, yo diría. O sea, cuando tú tienes la pelota no te pueden hacer gol, ¿no? El neoliberalismo es producto del Estado, ¿no? Y sobre todo en el caso chileno, ¿por qué? Y esto es muy importante, ¿eh? Porque al Estado, y esta es la definición moderna de Estado que da Max Weber, ¿no? El Estado no viene definido por sus fines, ¿no? Sino por sus medios, ¿no? El Estado es la institución que nos monopoliza con éxito, ¿no? La violencia social en determinado territorio, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que para construir mercados siempre se requiere al Estado, y siempre fue así, ¿no? Porque el Estado salvaguarda la propiedad privada, el Estado establece ciertas condiciones de posibilidad que requieren los mercados, ciertas condiciones de racionalización, por ejemplo. Los mercados, el Estado, por ejemplo, tiene que fijar un sistema de medidas, ¿no? Como el sistema métrico decimal en el caso latinoamericano, ¿no? Y bueno, por la influencia francesa. El Estado tiene que establecer ciertos derechos a través del derecho civil, del derecho, tiene que ir produciendo que una determinada espacio de relaciones sociales devenga posibilidad real de mercado, ¿no? Y hay algunos espacios que están vedados, por ejemplo, por los derechos políticos que tienen los individuos, tú no puedes comprar y vender individuos, ¿no? Por eso superamos la esclavitud. Entre paréntesis, yo creo que la teoría del capital humano es la mejor defensa de la esclavitud posible, y esto lo reconoce Gary Becker en una nota al pie perdida por ahí, en alguno de sus textos, donde dice que sí que es posible hacer estudios de esclavitud basado en capital humano, porque al final del día era comprar capital humano, comprar esclavos, ¿no? Entonces, eso es, para resumirlo en simple, ¿no? La teoría del capital humano va al final a la idea de que los seres humanos no son seres políticos, sino que son fuentes de agregación de valor, ¿no? Y que su carácter político deliberativo se somete a su capacidad de producción de valor, ¿no? Y la educación moderna piensa totalmente lo contrario, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque el neoliberalismo va a requerir más Estado, no menos, pero es un Estado distinto. Y es un Estado que se desarrolla como burocracia para administrar un proceso técnico. Y como la educación es compleja como, entre comillas, bien de capital y bien de consumo. Los economistas dicen que la educación es un bien de consumo porque se consume, y es un bien de capital porque ayuda a producir más valor cuando se explota como recurso laboral, ¿no? Para identificar ese bien, para los economistas, es difícil, ¿no? Porque, voy a poner un ejemplo estúpido, ¿no? Yo no sé la calidad de mi formación universitaria o de mi formación escolar hasta que ya tengo mi desempeño laboral, ¿no? La realización de ese bien es muy larga en el tiempo, es muy difícil que una familia sepa distinguir cuándo hay buena educación y cuándo no. Es distinto de cuando tú compras un café o un pedazo, digamos, de carne, no sabes cuándo es buena y cuándo es mala de manera inmediata, ¿no? Y esto requiere que todo eso lo reemplace el Estado. Y luego, para saber este sistema de equivalencias, cuánta educación vale tanto tiempo de los profesores y tanto precio,
requiere un nivel de desarrollo. Yo diría que si algún aporte ha hecho el paradigma neoliberal a la investigación en educación es precisamente ese. Este es el sentido de la investigación en educación del paradigma neoliberal. Saber cuánto trabajo docente requiere producir tanta cantidad de resultados para luego saber cuánto vale eso en dinero, ¿no? Ese es todo el problema del paradigma neoliberal de investigación en educación. Y eso va a requerir un tremendo desarrollo del Estado. Y luego, como la educación es cara, porque es un gran desarrollo, va a requerir mucho financiamiento, en la medida que el individuo no puede proveerlo de manera directa, ¿no? Entonces, el neoliberalismo no nos produce menos Estado, sí nos produce un Estado que, y esto es lo importante, acá quería llegar, disculpen digamos, mi desvío, ¿no? Es un Estado que no se somete a relaciones de carácter político, sino que lo hace a través de relaciones de carácter técnico. Porque el problema es la agregación de valor, no es la producción intersubjetiva de sentidos, y por lo tanto no es deliberativo. Y esto, el gran adversario de la privatización no es el Estado, es la democracia, y es la política. Entonces lo que va haciendo el Estado crece, pero crece a costa de las otras partes del Estado donde manda la política. Contra el Parlamento, contra la democracia, contra las elecciones, contra el Consejo Escolar, por ejemplo, contra los consejos de participación de distintos estamentos, ¿no? Entonces, el Estado puede tomar dos opciones, o estimular la democracia, o desarrollar el mercado, y en ambos tú puedes tener más Estado. Ahora, hay otra consecuencia de lo que yo estoy diciendo que me gustaría relevar, es que a la educación pública como proyecto histórico no la define la propiedad estatal de su edificio. La define el carácter democrático y público de sus prácticas. Y a veces nos perdemos porque puede haber educación estatal que no sea pública, y eso es posible. Y a veces, muchas veces ocurre. En el caso, por eso yo les mencionaba el caso de las sociedades estadocéntricas, ¿no? Las sociedades estadocéntricas también fallan en la producción de lo común, y tampoco tienen sistemas, si uno lo puede decir en este sentido, democráticos de educación pública. Entonces no está en el Estado necesariamente nuestra respuesta. El Estado tiene que concurrir estableciendo los mínimos, entregando los materiales, los medios, pero para una tarea que es fundamentalmente de la sociedad, ¿no? Yo con esto quiero recordar a Rousseau, ¿no? Y a la discusión inicial de la educación cuando se vincula al surgimiento de las repúblicas modernas, ¿no? Y era esta idea de que la educación tenía mucha relación con la familia, ¿no? Rousseau, y por eso con justicia, es identificado como uno de los defensores del patriarcado moderno, ¿no? Porque Rousseau decía que la escuela ayudaba, pero luego la madre, a través de la lactancia, ¿no? Que era la responsabilidad de la madre, de cuidar y criar a las nuevas generaciones, ¿no? Pero hoy día, uno podría decirle a Rousseau, hoy día la sociedad es el aula. Rousseau no pudo ver la fórmula, no pudo ver la leche artificial, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el desarrollo futuro de la educación pública tiene más que ver con aceptar su radical socialización. Aceptar que la educación ocurre en toda la sociedad, y no solo en el momento, ¿no? del aula, sino que toda la sociedad y la experiencia vital es el aula. Cuando un joven quiere aprender a tocar guitarra, se mete a YouTube y ve un tutorial, y está educándose. Y el youtuber está enseñando. Y eso ocurre en el contexto. Entonces, la gran pregunta nuestra es cómo organizar democráticamente esos procesos que surgen espontáneos, sobre su base construir una idea distinta de educación pública. No es la defensa del Estado porque sí. Hay que recuperar el sentido fundamental el sentido civilizatorio. A ver, por ejemplo, la gran tarea tiene que ser de la educación pública del siglo XXI terminar con el machismo, por ejemplo. Y eso no es una habilidad del siglo XXI, como le gusta a UNESCO, ¿no? Eso es imposible ser codificado con una habilidad. Eso es una tarea civilizatoria, ¿no? Y esa tarea civilizatoria la vas a enseñar en un aula, y luego cuando vas a estar en la familia, cuando está en la relación con los padres, ¿qué pasa ahí?
Entonces, reimaginar, y eso es lo que les quiero pedir, digamos, a los investigadores jóvenes, reimaginar la educación pública supone mirar los procesos educativos que ocurren dispersos en la sociedad y apropiarnos con otros ojos también de nuestra historia y de unas discusiones originales que, por supuesto, quizás a veces nos olvidamos tanto pelear con el enfoque del capital humano, quizás haya que dejarse un poco al lado y volver a estos otros señalamientos, digamos. El Estado no es la respuesta y no reside en el Estado la capacidad para reemplazar procesos que tienen que venir de la sociedad. Si algo hemos aprendido el siglo XX, y en esto nos gusta poner mucho énfasis en Fundación 921, si algo hemos aprendido el siglo XX es que las sociedades democráticas no se construyen desde el Estado hacia abajo. Mucha sangre, literalmente, mucha sangre se pagó para ese aprendizaje. Así que nos queda reimaginar esos proyectos. Cerraría en este mismísimo momento, Súper claro. agradeciéndote el tiempo, la claridad, la disponibilidad. Creo que esto no termina acá, que vamos a hacer un impasse, y cuando la pandemia lo permita, poder generar otro tipo de encuentros. Y seguramente este material quede resonando por quienes estamos inquietos por la realidad educativa del país y la región. Nada, de parte del grupo de políticas, estudio de políticas y prácticas educativas, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes por su invitación, Guillermo, Lucía, y muchas gracias a Pablo también, que luego nosotros vamos a estar acá pidiendo también que participen en alguna entrevista que queremos hacer. Perfecto. Así que cuenten con nosotros, cuenten conmigo para las colaboraciones que se necesiten. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.